Tengan ustedes muy buenas noches. Para mí es un gusto y un tremendo placer estar nuevamente acá en la casa de estudios de Udiápolis, obviamente con la gran compañía de Reader. Eh, Sé que por ahí pues no estoy en el estudio, tengo una audiencia presencial en la ciudad de Huaraz, pero no es motivo ajeno como para no dar el día de hoy esta cátedra. Hoy vamos a hablar sobre el terrorismo y el crimen organizado. ¿Sí? Y para ello, obviamente, hemos preparado un material, obviamente, que en la parte final, el equipo de Apples se les estará brindando. Miren, el tema a tratar el día de hoy, ustedes ya lo conocen. Sí, quiero tocar ciertos tópicos, ciertas realidades problemáticas que podríamos llegar a tener en consideración con esta nueva ley. Entonces, el tema a desarrollar es delitos de terrorismo y crimen organizado. De manera que, para empezar, tenemos en consideración de que esta figura, voy a empezar con el crimen organizado para posteriormente desglosarme a la figura del terrorismo. Existe una gran cantidad, ojo, una gran cantidad de definiciones de organización criminal. Algunas muy parecidas, otras muy disímiles, pero incluso hay autores que sostienen que no es posible establecer un concepto a la organización criminal. No es lo mismo hablar de organización criminal que crimen organizado, ¿ah? No es lo mismo. Vamos a desarrollar más adelante que cada tópico, ¿sí? Pero existe ese posible criterio de no poder establecer un concepto único a lo que es una organización criminal. Sin embargo, la necesidad de poder aspirar a poder construir un concepto es bajo un aspecto epistemológico, un aspecto funcional. No sé si ustedes habrán leído el libro del doctor Chávez Tamariz, él es fiscal superior, pues, y obviamente él se vincula a lo que es el crimen organizado, incluso tiene su libro. En consecuencia, claro está, ustedes saben que en el Perú hoy en día, pues, tenemos una ola de diferentes tipos de delitos, ¿cierto? Obviamente que se encargan, pues, de poder formar parte del crimen organizado. El sicariato, el terrorismo, las extorsiones. Yo lo dije en su momento, el delito que está de moda en el Perú hoy en día es el delito de extorsión, ¿cierto? En donde la vida pues puede llegar a costar 5 soles incluso. Entonces, bajo ese aspecto, ¿qué es una organización criminal? Le será muy difícil comprender en cierto aspecto, pero vamos a desarrollarlo de manera dinámica. Por lo que tenemos que partir por conocer este concepto de crimen organizado, para poder luego entender cada uno de sus componentes, ¿sí? A ver. Ahí vamos a desarrollar uno por uno. ¿Qué es lo que dice? Incluso la jurisprudencia. A ver, ya. Primero, hay que comprender que la figura de crimen organizado nace y puede, ojo, extenderse a distintos tipos penales, ¿sí? Pero obviamente esto nace en una convención, la Convención de Palermo, y obviamente posteriormente se implementa al Perú con la Ley 30.077, que es una figura contra la ley contra el crimen organizado para poder luchar con ello. Entonces, en el 2013, en nuestro país se promulgó la ley 30.077, una ley contra el crimen organizado que en su artículo 2, inciso 1, si no me recuerdo, ensaya, y digo ensaya, un concepto de una organización criminal. Se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se repartan pues tareas, que se repartan funciones, cualquiera sea su estructura, y obviamente ámbito de acción, con carácter estable o puede ser por un tiempo indefinido incluso. Entonces, existe o funciona directamente de manera concertada. Ellos coordinan. ¿Con la finalidad de qué? De poder cometer un delito o varios delitos, o delitos graves que están señalados en el artículo 3 de la ley 30.077. Entonces, esta definición que nos da esta ley, esta definición se aparta, ojo, un ratito yo voy a sacar mi propio concepto, se aparta de lo que está establecido en la Convención de Palermo, ya que cuando el documento internacional, ojo, ¿de dónde nace el crimen organizado? De la ley del Palermo. O sea, todo existía, ojo, el crimen organizado no proviene del Perú, sino proviene pues
de Estados Unidos, de Italia, ¿cierto? De Francia, en donde ciertas personas se reunían y decían, oye, ¿sabes qué? Mira, somos una familia, ¿no? ¿Qué te parece si a partir de ahora empezamos a cobrar cierto incentivo económico a ciertas empresas con la única finalidad de poder darles eh, cierta, vamos a la empresa X y le decimos, de manera mensual nos vas a efectuar un pago de por medio de, qué sé yo, X, a cambio de que nosotros le brindemos cierta seguridad a ustedes. Y obviamente esas empresas decían, un ratito, pero yo no, en ningún momento he contratado a un personal de seguridad. Sí, pero nosotros te estamos dando ese servicio. Bien lo tomas o no. Entonces, esa figura, esa figura de la organización criminal nace de otros países, nace y llega al Perú, a tal punto de que los países tenían que luchar contra el crimen organizado. ¿Y cómo lo hicieron? Creando una convención de Palermo, una convención de Palermo, en donde todos los países que tenían estos problemas trataron y poder llegar a un acuerdo, obviamente. Y esa convención de Palermo, ojo, tiene otra definición de lo que es el crimen organizado, ya que cuando el documento internacional se refiere a los delitos que se puedan cometer a través de una organización criminal, indica, ojo, que estos delitos tienen que ser graves y tienen que superar la pena privativa de libertad de 4 años. Así es lo que dice la Convención de Palermo. Oye, no a cualquier delito va a estar catalogado en el crimen organizado, sino tengo un catálogo de delitos que van a estar dentro de, y aparte de ello, la pena tiene que ser superior a 4 años porque el delito tiene que ser considerado como grave. Mientras que una norma, ojo, opta por establecer un catálogo de delitos que se pueden cometer a través de una organización criminal, ¿cierto? Entonces, debemos tener en cuenta que la legislación, la doctrina y la jurisprudencia ya se habían ocupado el tema en años anteriores, con la prolongación, perdón, con la promulgación de la ley 30.077. Un ejemplo es el pronunciamiento que en el año 2007, pues, la Corte Suprema sacó, el caso Tijuana, ¿cierto? El concepto de organización necesaria, ojo, y por ahí, pues, ustedes habrán visto, no sé si ustedes habrán visto ciertas series, ¿no? Ciertas, Pablo Emilio Escobar, El Señor de los Cielos, hay ciertas series que por ahí, y eso es, ojo, y eso es cierto en tal medida de que finalmente, pues, el crimen organizado también se dio dentro del TIT, el tráfico ilícito de drogas. Eh, pero hay que tener en consideración de que el cartel de Sinaloa, o sea, propiamente viene a ser un concepto de organización necesariamente, claro, un concepto de organización necesariamente implica un programa de actuación con cierta permanencia, hay una estructura jerárquica que a su vez permite la distribución de tareas a realizar mediante el reparto de papeles. No sé si ustedes habrán visto en los medios de comunicación, en Cuarto Poder, en Canal N, en RPP, desmantelan una organización criminal que se dedicaba al tráfico ilícito de drogas. Llevaban la droga de Ecuador a Perú, de Perú a Bolivia. Y estos están compuestos por más de 50 y tantas personas. El líder de esta organización era Luis Paredes, el brazo derecho era tal, XX, y así se van desmantelando. ¿Pero por qué? Porque hay una estructura jerárquica. Y esta organización criminal que se dedicaba al TIT tenía una permanencia ya en el mercado aproximadamente de 4 a 5 años. Y tenían una distribución, tenían roles, tenían tareas a poder realizar mediante el reparto de papeles. Entonces, como tal, la organización es propiamente un sistema penalmente antijurídico, un sistema social en el que las relaciones entre los elementos del sistema, básicamente personas, obviamente, se hayan funcionalmente organizadas. O sea, se organizan, ¿para qué? Para poder obtener fines delictivos. Y estos, al mismo tiempo, tienen una dimensión institucional que hace de ella no solo algo más que la suma de sus partes, sino también algo independiente de la suma de sus partes, ¿cierto? Luego salieron resoluciones administrativas para poder luchar contra el crimen organizado, perfecto, acá en ese aspecto no hay ningún problema. Pero, ojo, llegó obviamente esta suma de importancia de tener un concepto claro de la organización criminal y de sus componentes. ¿Por qué? Porque de lo contrario,
nosotros no sabríamos a qué nos estamos enfrentando. Hoy en día, claro está, no, todo, no lo podemos llamar a todo, porque del crimen organizado nace la organización criminal, nace la banda criminal. Entonces, es de suma importancia tener un concepto claro de organización criminal y de sus componentes, claro está. ¿Por qué? Porque de lo contrario, como les dije, no podríamos enfrentar a esta realidad problemática y podríamos confundirla como una banda, como una asociación ilícita para poder delinquir. Y sin embargo, esto ya no debería ser un problema, debido a la modificación pues, del artículo 317 del Código Penal, que determinó el concepto de organización criminal. Entonces, las características de esta organización criminal, miren, la, las características de esta organización criminal, ahí, ustedes le pueden ver, los objetivos prioritarios y los transversales que se pueden llegar a generar dentro de. Pero miren, las características que debe cumplir un grupo delincuencial para que se le considere una organización criminal, no toda figura, no todo grupo de personas se le puede denominar como una organización criminal. Primero, tenemos que tener a un sujeto activo. El sujeto activo está compuesta por la concurrencia de por lo menos tres personas a más. Si hay tres personas a más, entonces podríamos hablar de una organización criminal. Pero estas tres personas a más cuentan con una estructura jerárquica, ¿sí? Con una estructura jerárquica, donde hay un líder, hay dos líderes, no necesariamente, pues, hay distintos tipos de tipologías, y más adelante lo vamos a desarrollar. Aparte de que hay tres personas a más, aparte de que hay una estructura jerárquica, existen dentro de esta estructura relaciones de disciplina. Oye, tú vas a ser el jefe, ustedes van a ser los miembros, tú vas a ser el brazo derecho, tú vas a ser el que se encarga de poder repartir la droga, tú te encargas de poder transportarla de otro país a otro país, tú te encargas de manejar, tú te encargas de poder manejar las armas, ¿cierto? Tienen ciertos roles. Cuatro, hay un reparto de funciones, y es lo que les comenté posteriormente a ello, claro está. Pero cuatro, posee una infraestructura que le permite a esta organización criminal a realizar sus planes delictivos, los cuales no les podría realizar cualquier otro tipo de agrupación. Entonces, estos sujetos que tienen una estructura jerárquica, que están compuesta por más de tres personas, que tienen sus roles, sus funciones, su relación de disciplina, ellos deben tener una permanencia. No es que nos juntamos acá con Reader, nos juntamos con Brandon y nos dedicamos al TIR y después de eso lo dejamos, no, sino que tiene que ser permanente, ¿cierto? La permanencia de sus integrantes ha de ser duradera y no furtiva, claro está. Tienen que mantenerse en el tiempo, porque eso es lo que exige una organización criminal. ¿Por qué? Porque tiene por objetivo cometer delitos. Esto como un producto de voluntad y de decisión colectiva superior, que se diferencia de una voluntad pues individual de sus miembros, claro está. Eh, entonces, bajo ese aspecto, la existencia de una organización, ojo, las organizaciones criminales para cometer delitos requieren que exista qué cosa? Un orden en las funciones de cada uno de sus miembros. La provisión y suministros de servicios, de bienes legales, de bienes ilegales. Las organizaciones criminales tienen como objetivo principal qué cosa? El poder suministrar, ¿sí? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que esta noche ustedes tienen que comprender que el incremento del crimen organizado en el Perú ha motivado que el Estado, ojo, el Estado, fortalezca sus capacidades para poder luchar contra el crimen organizado. Sin embargo, para poder nosotros lograr estos resultados, es necesario comprender, entender sus causas. Y yo lo dije, si nosotros comprendemos qué es el crimen organizado, sabemos qué es la Convención de Palermo, la nueva ley que ha sacado, la estructura y sus características del crimen organizado, lo tendremos claro. ¿Por qué? Porque para poder abordar este e incluso otros fenómenos delictivos a nivel profesional, entonces sabríamos qué es el crimen organizado exactamente. El Estado peruano lo define como un conjunto de actividades delictivas, un conjunto de actividades delictivas que se cometen
por un grupo de personas que se organizan específicamente para tales fines. Entonces, desde un punto de vista académico, la definición exacta sobre qué es un crimen organizado es objeto de debate y sigue siendo de debate. Pero en líneas generales se le atribuyen pues, prácticas ilegales como el uso de la fuerza, la intimidación o la corrupción de funcionarios para obtener algún beneficio económico o material de otro tipo. Entonces, Luis, algunos ejemplos de crimen organizado reconocido por la ley peruana. A ver, dentro del crimen organizado encontramos un catálogo de delitos, yo les dije, ¿no? Es como es como si tú fueses a un restaurante, pides la carta y encuentras ahí una lista de comida, ¿cierto? Ya, de igual forma, dentro del crimen organizado hay un catálogo de delitos, como por ejemplo la trata de personas, homicidios calificados, la extorsión, el tráfico de armas, las torturas, las desapariciones forzadas, la falsificación de documentos, delitos contra la administración pública, el cohecho, el peculado, el lavado de activos, entre otros delitos. Entonces, Luis, ¿cuál es la diferencia entre crimen organizado y organización criminal? ¿Cuál es la diferencia entre lo que es crimen organizado? Ojo, ya, luego vamos a hablar sobre esto. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es crimen organizado y organización criminal? Aunque ambos conceptos, claro, hacen referencia al mismo fenómeno, resulta necesario el hecho de poder conocer en qué se diferencian, ¿cierto? El término de crimen organizado se centra en los actos ilícitos que se ejecutan a través de diferentes medios, a través de diferentes ámbitos burocráticos. Y por otro lado, la organización criminal en sí es un grupo de tres o más personas que actúan de forma coordinada, de forma estructurada y por un tiempo indefinido, con el único fin de cometer actos ilícitos para poder sacar un provecho, nada más. Entonces, estimados colegas, tengan en cuenta que los miembros de las organizaciones criminales, claro, suelen tener pues vínculos que les permiten burlar a la justicia, ¿no? O evitar penas severas por sus delitos, lo que les diferencia a los otros grupos criminales. Ustedes habrán escuchado pues la última organización criminal, ¿no? El Tren de Aragua. Esa es una organización criminal internacional, ¿cierto? Internacional. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, a tal punto de que ya se mantienen en el tiempo, buscan crecer y buscan que su estructura se vaya ampliando y buscan abarcar varios países, a tal punto de que obviamente su objetivo sigue creciendo. ¿Por qué? Porque el crimen organizado, como les dije, tienen ciertas características. Para mejor, ojo, si ustedes quieren comprender qué es la criminalidad organizada, es necesario sí o sí conocer sus características. Y una de las más importantes tiene que ver con su estructura. En estas organizaciones existe una estructura jerarquizada en la que cada miembro cumple un rol determinado, cumple un rol específico y se rige, claro está, por un reglamento, claro está. Entonces, ya la Corte Suprema incluso precisa que la configuración pues, de una organización de este tipo debe contar con medios técnicos, materiales y personales, además de un sistema propio de la toma de decisiones. También existen regulaciones de las relaciones entre sus propios miembros y con el mundo exterior. ¿Saben por qué lo digo esto? Porque no es lo mismo, ojo, no es lo mismo que la policía pues investigue a un grupo de sujetos. Supongamos que Ronald, Reader y yo nos dedicamos pues a robar carteras, ¿ya? Nos dedicamos a robar carteras pues afuera de una universidad a las señoritas. Entonces, no es lo mismo que la policía investigue estos casos simples que investiga una organización criminal. ¿Por qué? Porque si nosotros investigamos a una organización criminal que, por ejemplo, se dedica al tráfico ilícito de drogas, a la trata de personas, oye, hay testaferros, hay congresistas implicados. Entonces, en ese caso en particular, hay que aplicar las técnicas especiales de investigación. Y a lo que yo me refiero es que existen técnicas tradicionales de investigación y existen las técnicas especiales de investigación. A lo que yo quiero llegar y quiero que comprendan esto es que, a ver, existe una gran diferencia entre
técnicas tradicionales de investigación. Por ejemplo, el policía dice, voy a investigar, a ver, Luis Paredes Tejada está siendo investigado por el delito de robo. Listo, voy a mandar a declarar a la víctima, la declaración de testigos, va a declarar usted o no, hay una cámara de vigilancia, ¿cierto? Puede haber un informe pericial, ya, perfecto. Pero no es lo mismo que el policía, que la Policía Nacional del Perú investigue ello, a que la policía investiga una organización criminal que se dedica al TIT. Entonces, por ejemplo, ahí aplicamos las técnicas especiales de investigación, como por ejemplo la remesa, la óbice. Oye, en esa organización criminal hay que mandar a un policía para que se infiltre y saque información de ahí. Un agente especial, un agente encubierto. Entonces, esas técnicas especiales de investigación permiten crear un equipo especial, ¿cierto? Entonces, el crimen organizado, como ha ido avanzando día tras día más y más, entonces, de igual forma, el Ministerio Público crea equipos especiales, la policía crea equipos especiales, crean técnicas especiales de investigación y dicen, así como la delincuencia viene evolucionando, nosotros también vamos evolucionando. De tal manera que, claro está, eh, por ejemplo, cuando incorporan a un agente especial, un agente encubierto, obviamente, pues, ¿no? Uno es policía y otro civil. Supongamos que una organización criminal está en la avenida Luzuriaga, en Huaraz. Se dedica, pues, al TIT, al tráfico ilícito de drogas. Hay dos personas que están siendo investigadas ya y que están con prisión incluso. Y estas personas se someten a la colaboración eficaz y dicen, mire, yo quiero solucionar el tema de mi pena y yo voy a soltar cierta información que resulta ser valiosa a cambio de que ustedes me reduzcan la pena. Sucede que la información que yo les voy a dar es que yo sé dónde radican esta organización criminal, yo sé dónde. Es más, a las 4 de la mañana va a llegar un camión repleto de droga en esta ubicación. ¿Por qué? Porque, claro, la PNP y la Fiscalía están detrás de esa organización criminal, pero no saben exactamente el paradero. Entonces, con esta información la tienen que corroborar, van a las 4 de la mañana y se quedan observando y justamente por ahí ingresa un camión. Al camión, pues, está repleto de droga. Entonces, en ese momento, ojo, incluso, por Dios, o sea, es como, esto no sucede así nomás, pero esto sucede mayormente, pues, en la selva, en el Bray, pero hay ciertos sujetos, ciertos efectivos policiales incluso que se meten a la organización criminal y que tienen que hacer lo que ellos hacen, a tal punto de que obviamente existe cierta eximidad, obviamente son exentos de responsabilidad alguna en tal sentido de que obviamente forman parte de la organización criminal a tal manera que puedan llegar solamente a sacar información de cuántos son, quién es el que lidera, cuántas armas tienen, qué tipos de armas tienen, si tienen caletas, qué personas, por ejemplo, figuras importantes, entre comillas, están implicadas en esa organización criminal, si solamente se dedican al tráfico ilícito de drogas, o tal vez a alguna malversación de fondos, o hay, entre otros, ¿cierto? Pero, o sea, no podemos dejar de lado que la característica innata del crimen organizado radica en su finalidad de lucro. Y obviamente para algunos especialistas, este aspecto lo diferencia del terrorismo, cuyo fin es tomar el poder político, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el objeto del terrorismo? El poder político. ¿Y cuál es el fin y el objeto del crimen organizado? Sacar un provecho material y económico. Nada más. Entonces, la estructura de una organización criminal, ojo, la estructura de una organización criminal, la legislación nacional no establece una estructura exacta para poder describir qué es una organización criminal, ya que ésta puede variar en función de los elementos como sus actividades, cantidad de integrantes, etcétera. Entonces, puede tratarse de un grupo con jerarquías bien definidas, con estructuras más flexibles u horizontales. Entonces, los juzgados penales, los jueces penales, lo que hacen es deducen la estructura de una organización criminal a partir del grado del desarrollo que han alcanzado a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque otros aspectos a tener en cuenta son los códigos de conducta existentes, pues los objetivos comunes, los vínculos, los modos operandi, ¿cierto? Y obviamente, pues, otro aspecto a tener en consideración son las formas las formas y los tipos de crimen organizado. El actuar, el accionar del crimen organizado suele adaptarse al contexto social, al contexto político del país. En base a ello, obviamente, se puede enfrentar diferentes formas, ¿cierto? Por eso existen mercados
legales y economías criminales. Una de las formas de crimen organizado más dinámicas, por ejemplo, incluye la transacción de bienes o servicios, cuando esta actividad pues contraviene la ley. Por ejemplo, cuando se venden productos que están prohibidos. Estamos ante un mercado ilegal. Pero muy al margen de ello, también existe un crimen organizado transnacional. Entonces, es decir, la delincuencia organizada se vale de los avances tecnológicos, la globalización. ¿Para qué? Para poder expandir sus operaciones a otros países, ¿cierto? Como el Tren de Aragua, por ejemplo. Y esto nos lleva a conocer que el crimen organizado en sí es y puede ser transnacional. Y obviamente, pues es una modalidad que incluye actividades ilegales que impactan a más de un país, como el TIC, como el blanqueo de capitales, como la trata de personas. Ustedes no se imaginan, por Dios, cuántas personas en este momento pueden traer de Ecuador y las pueden meter al mundo de la prostitución. Menores de edad que las captan, les dicen, no sé si ustedes habrán visto, pues, por ejemplo, miren, y esto ha sucedido, eh, crearon un equipo especial en la policía en la cual, pues, les parecía sospechoso el hecho de que habían ciertas personas que llegaban a un lugar, buscaban trabajo formal y desaparecían. ¿Por qué? Porque estas personas pues eran captadas a través de los postes. En los postes decían, se busca una señorita con buena presencia para poder atender en un bar. El sueldo era atractivo porque decía 1.500 soles de manera semanal. Y obviamente pues uno dice, no, a ver, voy a contactarme y le decían, oye, ¿sabes qué? Vengas a tal dirección, a tal hora. Iban, ingresaban al local, pero nunca salían. Nunca salían. Entonces, como estas chicas ingresaban en búsqueda de un trabajo, y obviamente este grupo se dedicaba pues a la trata de personas. Captaba chicas, las metía al mundo de la prostitución sin importar la edad y obviamente una de esas chicas logró salir, logró escapar de esta organización criminal, brindó información a la policía ¿qué hizo? Ojo, a tal punto de que la policía alquiló el local del frente, la trata de personas, se viene realizando y los estaban estudiando día tras día. A qué hora ingresaban, cuántos ingresaban, quiénes eran, si estaban custodiados o no. Pero obviamente infiltraron ciertos agentes especiales a efectos de poder desmantelar esta organización criminal que se dedicaba a la trata de personas. Por ejemplo, ojo, y hay casos muy sonados en el Perú. En el Perú hay casos y ejemplos de crimen organizado en el Perú. No sé si ustedes habrán escuchado los cuellos blancos. Los cuellos blancos. Ahí está, miren, ahí están, los cuellos blancos del puerto, ¿no? Miren, ¿ah? En el 2018 se revelaron una serie de audios. Oye, ¿y cómo se ve el video, el audio? ¿Con una técnica tradicional de investigación? No, con una técnica especial de investigación, la óbice, ¿cierto? Miras y escuchas, óbice. En el 2018 se revelaron una serie de audios. Obviamente, pues, evidenciaron la existencia de una red criminal, ¿no? El CNM, el Consejo Nacional de Magistratura, que incluía actos de corrupción y tráfico de influencias. Entonces, el caso motivó una serie de cambios significativos en el sistema de justicia peruano y obviamente se vieron pues implicados. ¿Por qué? Porque funcionarios públicos eran servidores públicos, ¿cierto? Entonces, bajo ese aspecto, claro está, eh, ese es uno de los tantos casos conocidos. Otro caso conocido, por ejemplo, los canallas de la esperanza. Ojo, así se denominaba pues a una banda que extorsionaba empresas, ¿no? Empresas de transportes en la ciudad de Trujillo. Ellos cobraban cupos a ciertos transportistas. Entonces la Fiscalía, el Ministerio Público, consideró a este caso como uno de los más emblemáticos. ¿Por qué? Porque se logró condenar a 19 personas, a 19 integrantes de esta organización, apenas que van más de los 30 años de cárcel, o incluso a cadena perpetua también. Habrán escuchado pues el caso Cocteles, ¿no? El caso Cocteles. Buenas noches, los estoy leyendo a todos, buenas noches. El caso Cocteles, ¿no? Es una investigación que se le sigue al partido político de Fuerza Popular, ¿no? A su lideresa Keiko Iguchi Sofía Fujimori, ¿cierto? De acuerdo pues a la Fiscalía, la agrupación
la señora Keiko, la agrupación habría recibido millonarios aportes ilegales, ¿no? Es decir, oye, ¿sabes qué? Tú te vienes lanzando a la presidencia, ¿no? Para tal año, sí. Existe una gran probabilidad de que tú seas la presidenta en este periodo que se viene. Entonces, Keiko, ¿qué te parece si yo a tu equipo, yo le voy a hacer un aporte económico? Te voy a dar 1,5 millones. Ah, Keiko dice, ¿me vas a dar 1,5 millones de dólares o de soles? De dólares, de los gringos. Ah, ya, está bien. Te voy a poner en mi lista de aportantes. Un ratito, no me pongas en esa lista. Pero ¿por qué no quieres que te ponga en mi lista de aportantes? Si tú me estás dando 1,5 millones. No, lo que pasa es que si tú me pones en esa lista, ya no voy a poder recibir tu apoyo cuando seas presidenta. ¿Por qué? Porque obviamente los que están en la lista de Keiko, posteriormente ya no van a poder trabajar con Keiko a futuro. Entonces, Keiko sale presidenta, y yo ingreso y le digo, oye, ¿te recuerdas que yo te aporté económicamente cuando tú estabas siendo candidata todavía? Sí. Entonces la agrupación había recibido millonarios aportes ilegales para las campañas presidenciales del 2006 y el 2011, justificándose con actividades de recaudación como cócteles, ¿no? Cócteles. Por eso se llama caso cócteles, ¿cierto? Entonces, ahora, ustedes se preguntarán, pues, ¿no? Ustedes se preguntarán, doctor, una pregunta, ¿por qué se le denomina caso cócteles, se le denomina los cuellos blancos, los canallas de la esperanza? Lo cierto es que eh, la policía, una vez que identifica a estas personas que vienen formando parte de una organización criminal o una banda criminal, los vienen estudiando. Y por ciertas características, los ponen un nombre. La policía les pone un nombre. Pueden ser los cuellos rosados, los cuellos blancos. Y una vez que la policía pues los detiene y dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a inventar un nombre para esta organización criminal. Y la policía les pone el apodo. Les pone el apodo de poder pues identificar a estas personas, ¿no? Pero son casos mediáticos que se han generado a lo largo del Perú y hay muchos, ¿ah? Hay muchos. Por ejemplo, el Tren de Aragua también, ¿no? Pero las principales causas del crimen organizado en el Perú, ojo, las principales causas del crimen organizado en el Perú es que el avance del crimen organizado suele estar vinculado, vinculado al crecimiento económico que experimentó el Perú a comienzos del nuevo milenio. ¿Por qué? Porque dio lugar al crecimiento de actores ilegales. A ellos se les suma la poca capacidad del Estado para poder identificar, para poder responder ante estos casos, producto de una débil gestión de sus recursos. Y es por eso que se dice, ¿no? Que no es bueno el hecho de poder remover constantemente a un ministro, el ministro de Economía y Finanzas. Porque si en el Perú se mueve al ministro de Economía y Finanzas, créanme que el Perú es un caso incierto. ¿Sabe por qué? Porque, claro, el Perú va a ser un caso incierto porque la economía del Perú está en tela de juicio. No se sabe si va a crecer o cuáles van a ser los proyectos o cuál finalmente puede llegar a delimitarse. Entonces, ciertos aspectos en los cuales ciertos inversionistas incluso no se arriesgan a invertir en el Perú. Pero cuando existe un crecimiento de actores, existe también un crecimiento de actores ilegales. A ellos se les suma la poca capacidad del Estado para poder identificar y responder ante estos casos. ¿Producto de qué? De una débil gestión de recursos. Ese es un aspecto. Otra de las causas es la existencia de mercados ilegales que propician el intercambio de productos ilícitos. Este escenario pues, se ve favorecido a los altos índices de la informalidad en el país. A ellos se suma acuerdos de diferentes encuestas, ¿no? Un cierto grado de tolerancia al delito por parte de la sociedad. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo afecta el crimen organizado a la democracia? ¿No? A ver, permítanme un ratito. Voy a trasladarme en este ambiente porque está baja batería. Miren, ¿cómo se afecta la democracia bajo un aspecto del crimen organizado? Todos, ojo, todos los entendidos en la materia pueden llegar a coincidir de que, si bien es cierto, el crimen organizado pues es una realidad problemática que tenemos hoy en día en el Perú, es una amenaza, ¿no?
que afecta directamente a la democracia, directamente, ¿ah? Directamente, debido a que parte de la ciudadanía, parte de la ciudadanía deja pues de confiar en el Estado o directamente los vincula con alguna actividad criminal. Entonces, ante este escenario, suele surgir posturas radicales e incluso autoritarias. Tanto en el Perú como en otros países de Latinoamérica, muchas personas, muchos ciudadanos han empezado a cuestionar la democracia como forma de gobierno. ¿Por qué? Porque prefieren perder parte de sus derechos civiles a cambio de una mayor sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque hoy en día la seguridad en el Perú eh, no es de las más seguras. Y ustedes se darán cuenta de, pues, que hoy en día hay homicidios, hay sicariatos, hay extorsiones a las empresas, a los grupos de transportistas, y todos salen porque están cansados de esta ola de criminalidad. Salen a poder luchar, a poder hacer un paro, a poder hacer una huelga, a poder manifestar sus derechos. ¿Por qué? Porque ya no se sienten seguros y son conscientes de este clima de desconfianza. Muchas organizaciones criminales se encargan de poder crear un clima de inestabilidad con el único fin de ¿qué? De poder favorecer sus intereses. A tal punto de que hay organizaciones criminales que se encargan de poder cobrar cupos y obviamente ellos, como tienen una estructura, incluso ya tienen un ámbito, una jurisdicción de por medio. Por ejemplo, en Trujillo, ustedes habrán visto en los medios de comunicación, ¿no? Oye, a partir de ahora nosotros vamos a colocar, perdón, vamos a cobrar ciertos cupos a los, a los colectiveros y ciertos colectiveros ya están señalados. Por ejemplo, en el carro le pega un sticker de un puma. Ah, ya, este paga cupo a tal organización. A otro colectivo le pega un sticker de un conejo. Ah, ya no puede cobrar a otro, ¿cierto? Pero causa un clima de desconfianza. La relación entre el crimen, ojo, mire, este tema de incluso el vínculo, ¿no? Entre el crimen organizado y el terrorismo, incluso. No sé si ustedes sabrán, yo no, obviamente yo no soy una persona tan vieja, pero por ahí he indagado. ¿Cuál es la relación entre el crimen organizado y el terrorismo? ¿No? El terrorismo. En los años 80 y en los años 90, la actividad delictiva tuvo como principales actores a los grupos terroristas, ¿no? A los grupos terroristas. En las últimas 2 décadas, ese rol recae en el crimen organizado. Y si bien tiene una naturaleza distinta, existen elementos que vinculan a actas, actividades, han intervenido pues el país, han venido la ONU a poder luchar contra la droga y el delito. Las organizaciones criminales pueden emplear tácticas terroristas como parte de sus operaciones, como el uso de la violencia y la intimidación. Entonces, en nuestra legislación encontramos un conjunto de normas que versan sobre la criminalidad organizada. Por ejemplo, en el código, algunos delitos, pero hoy en día la figura del crimen organizado, claro está, para poder luchar a esto salió una nueva ley, la ley 30.077, ley contra el crimen organizado. ¿Para qué salió esta nueva ley? Para dar cierto cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano. Es decir, para poder velar y claro, suscribirse a la Convención contra la Criminalidad Transnacional del año 2000, es decir, la Convención de Palermo. ¿Cuál es el objeto de que haya salido la ley 30.077? ¿Cuál es el objeto? Ustedes han revisado el artículo 1, ¿no? Ahí dice, la presente ley tiene por objeto fijar los procedimientos, fijar las reglas relativas de la investigación, cómo se va a juzgar, qué sanción va a tener los delitos cometidos por las organizaciones criminales. Entonces, con esta ley, el legislador, el congresista, ha establecido ciertas reglas que se deben aplicar para poder investigar, para poder juzgar y para poder sancionar a los sujetos que cometan delitos a través de la maquinaria conocida como una organización criminal. ¿Por qué? Porque no se puede pretender enfrentar al crimen organizado con las mismas reglas con las cuales se combate la delincuencia convencional. Es decir, a esto pues yo me refiero de que no es lo mismo que la policía afronte ciertos casos, por ejemplo, de robo, de hurto, ¿cierto? De un homicidio culposo, a que la policía pues investiga una organización criminal que se encarga a lavado de activos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a eso se le denomina delincuencia convencional.
debido a que son dos fenómenos delincuenciales que tienen diferentes características y tienen diferentes grados de complejidad. Debido a ello, se exigen normas especiales que permiten a la Fiscalía, al Ministerio Público, el poder elaborar estrategias de investigación con la finalidad de poder enfrentar el crimen organizado. O sea, por ejemplo, no sé si ustedes habrán visto después ciertos casos en los cuales hay ciertos testigos donde, ojo, la Fiscalía los cita y como estos sujetos no pueden declarar porque tienen miedo, tienen temor, entonces le ponen una capucha. Les ponen una capucha para que declaren. Obviamente, este testigo protegido no dice su nombre, no dice su apellido y solamente dice testigo protegido número tal, 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 tal. ¿Por qué? Porque la fiscalía aplica estrategias de investigación especiales. ¿Para qué? Para poder frenar el crimen organizado. Por ejemplo, no es lo mismo investigar hurtos, robos, homicidios, estafas, que investigar delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico de inmigrantes, lavado de activos, corrupción de funcionarios, extorsiones, tráfico de terrenos, entre otros delitos que son cometidos por organizaciones criminales, ¿cierto? Entonces, existe una diversidad en el sentido de las técnicas especiales de investigación, a tal punto de que, obviamente, resulta claro de que, eh, como la fiscalía, obviamente, tiene un equipo especial, o sea, la fiscalía es una familia grande, pero sacan un equipo especial. Ustedes se van a encargar a poder investigar a esta organización criminal que se dedica a tal X. De igual forma, la policía. La policía saca un equipo especial y este equipo especial se encarga de poder, por ejemplo, investigar a esta organización criminal. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo que esa ordenación moral imperativa que prevalece en las técnicas tradicionales de investigación. Entonces, bajo ese aspecto, claro está, hay que tener en consideración de que el crimen organizado tiene cierta estructura primigenia, en la cual obviamente van a seguir teniendo en consideración de que se van a generar. eh, Ustedes saben perfectamente que el derecho pues va evolucionando, ¿no? Va tomando forma y se va adecuando a las exigencias que hoy en día la sociedad de hoy en día lo puede llegar a permitir. De igual forma, la fiscalía y la policía. Eso respecto a la figura del crimen organizado. Ahora, del crimen organizado hay que tener en consideración otro aspecto muy importante, es el terrorismo. Y como ha sido la figura del terrorismo en el Perú, es una figura que por ahí pues tuvo su auge, es decir, su punto más importante, punto alto, fue en los años 80, en los años 90, ¿no? El Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? Que uno fue un grupo que marcó la diferencia creando una realidad problemática compleja y que obviamente pues ha sido uno de los cuerpos normativos más trajinados de los últimos tiempos. Hasta la fecha, las normas promulgadas desde el decreto legislativo 46 del año 81, que esa fue la primera ley, ojo, el decreto legislativo 46 del año 81 fue la primera ley antiterrorista. Y obviamente superan las 40 y tantos y comprenden los gobiernos de Belaúnde, los gobiernos de García, el gobierno de Fujimori, la mayoría de ellas promulgadas durante el régimen de Fujimori, ¿no? El expresidente Fujimori. Esta considerable cantidad de normas que se crearon en ese año solo significa un incoherente manejo a la política contra subversión. ¿Por qué? Porque hay un sistema de presentación de la ley penal como un instrumento salvador frente al terrorismo. Pero en general, entonces, puedo decir que las normas promulgadas comprenden normas penales, procesales de ejecución y derecho premial. Casi todos han sido promulgadas con normas especiales, fuera del Código Penal y del Código de Procedimientos Penales incluso. Pero este decreto, en ese entonces, pues marcó una de las características más determinantes para la tipificación del delito de terrorismo de los siguientes años. Obviamente, pues nos referimos a la falta de una definición clara, ¿no? Una definición precisa, concreta, sobre qué acto puede ser considerado como terrorismo. ¿Mm? ¿Qué acto puede ser considerado como terrorismo? Entonces, frente a la falta de precisión de esta figura, el congresista, el legislador, siempre terminó optando a la configuración de otros tipos penales abiertos, en lo que es muy fácil, pues, comprender cualquier hecho, ¿no? Cualquier acto contra las personas o contra la propiedad y definirlos como terrorismo. Pero
el mencionado decreto establecía, ojo, anteriormente, ¿cómo decían esta persona es un terrorista? Anteriormente, ese decreto establecía a terrorista como el que con propósito de poder provocar, el que con propósito de poder mantener un estado de zozobra, alarma o que cause un terror en la población o sobre un sector de ella, cometerá actos que pudieran crear peligro para la vida, para la salud o para el patrimonio de las personas, esa persona debe ser un terrorista, debe ser un terrorista, ¿sí? Entonces, ojo, y eso bajo un aspecto, claro está, del aspecto legislativo que anteriormente se salió, y obviamente valiéndose pues de medios capaces de poder provocar ciertos grandes estragos o de poder ocasionar grave perturbación y que afecten la tranquilidad pública, ¿no? Pero si bien es cierto, en el año 1900, claro, 87, en el año 87, salió la ley 26.000, perdón, 24.651. Este decreto incorporó el delito de terrorismo en el Código Penal. Y obviamente esta característica de este delito, esta característica de este tipo penal abierto, se mantuvo sustancialmente en las siguientes normas que tipificaron y sancionaron dicho delito. Es decir, por primera vez en el Código Penal, la figura del terrorismo en el Código Penal nació con la ley 24.651 en el año 87. Entonces, las normas procesales ese mismo año establecieron por la ley 24.700 las primeras normas procesales especiales para la investigación y el juzgamiento del delito de terrorismo. Obviamente cabe indicar pues que se creó el delito de terrorismo por primera vez y como hay un delito, se creó la investigación y el juicio para estas personas comprendidas en tales delitos. Es decir, no podemos crear un delito si no sabemos cuál va a ser el juicio, cómo se debe investigar, ¿cierto? Sobre las bases de las reglas generales y las comunes del Código de Procedimientos Penales. Obviamente, el nuevo código, eh, el nuevo código que fue promulgado posteriormente del año 91, porque nuestro actual código pues es del año 2004, ¿no? El último. No me sorprendería que de acá a unos pocos años ya nuestro código cambie. Mm, Creo que es absurdo el hecho de poder llamarle nuevo Código Procesal Penal. Siempre he dicho eso, porque nuestro Código Penal actual es del año 2004. Y ustedes recuerdan pues que ya, o sea, tiene más de 20 años, ¿cierto? Más de 20 años. No sé por qué se le dice o se le denomina nuevo Código Procesal Penal. Pero lo cierto es que antes de este código del año 2004 teníamos el código del 91. En el código del 91 se incorporó el delito de terrorismo y otras figuras de este delito como la asociación, por ejemplo. Ahí apareció por primera vez el delito de la asociación ilícita terrorista y los actos de colaboración, si no me recuerdo. Si bien la tipificación de las diversas figuras delictivas comprendidas en este capítulo en Código Penal del año 91 regulaba el delito de terrorismo, se mantuvo dentro de esa corriente garantista que pudo orientar pues la promulgación y obviamente eso no terminó en superar la presencia de los tipos penales abiertos. Pero en ese sentido pues existe una característica común en la tipificación de las figuras selectivas del decreto legislativo el 25475, ¿no? Entonces, la figura del terrorismo, obviamente, nos indica que creó o puso en alerta pues a las Fuerzas Armadas, ¿no? Se dice en ese entonces pues que el que luchó en los años 80, en los años 90 fue Fujimori, ¿no? Fujimori que con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo de la DEA, vinieron, se instalaron en la selva y obviamente pues trataron de poder despojar, trataron de poder quitar a ciertas personas que tenían ciertos grupos, grupos de personas que tenían otros ideales, otra forma de poder pensar, ¿no? Y obviamente, pues, intervinieron, retiraron, incluso los eliminaron, pero posteriormente a ello se mantuvo una firme postura de que al momento de poder realizar ello o autorizar ello, Fujimori habría vulnerado ciertos derechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Pero el régimen fujimorista avanzó más allá. Ojo, yo no soy fujimorista, pero se dice, pues, ¿no? Que el régimen fujimorista avanzó más allá.
ya que meses después de la publicación del decreto legislativo 25659, que tipificó el delito de traición a la patria y entregó a las Fuerzas Armadas pues su juzgamiento y su sanción, en ese sentido, eso significó una violación al principio de la legalidad y del Estado del Derecho, ¿no? Pero es indudable, pues, que este conjunto de normas antiterroristas configuró un nuevo modelo de legalidad. ¿Para qué? Para poder enfrentar estos delitos, ¿no? Estos delitos que subyacen dentro de el Código Penal peruano. Y obviamente el Código Penal peruano, pues, en su artículo 319, contempla esta definición al tipificar como el delito de terrorismo cualquier acto que utilice medios violentos para poder alterar el orden público o la paz social, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se ponen a pensar, estimados colegas, el delito de terrorismo actualmente, en 2025, el delito de terrorismo se encuentra regulado principalmente en el decreto ley número 25475 y el Código Penal, claro está. El delito de terrorismo se define como la comisión de actos que generen terror o zozobra en la población. Entonces, ¿qué se comprende por terrorismo y tipificación? El terrorismo, según el decreto del 25475, se refiere a la realización de actos que provoquen, que creen, que mantengan un estado de zozobra, una alarma o un terror en la población. Eso, para el Código Penal y para el decreto ley 25475, es terrorismo. Pero hay otro tipo de terrorismo, que es el terrorismo urbano, que se ha propuesto pues la tipificación del terrorismo urbano, ¿cierto? Que se refiere a los actos que generan terror, zozobra a través de delitos como extorsión o sicariato, ¿cierto? Pero hay otra figura, que es la apología del terrorismo. Si ustedes revisan su código penal en el artículo 316A, en el código penal, esta figura penaliza, ¿no? Penaliza públicamente la exaltación, eh, el enaltezamiento, la justificación de la persona que comete o ha cometido un acto terrorista. Entonces, la pena, pues en este caso, para el delito de terrorismo, es la pena privativa de libertad y pueden variar según la gravedad del delito, ¿cierto? Anteriormente, pues, ustedes no sé si habrán revisado, pues, en el Perú había pena de muerte, ¿no? Para traición de la patria, espionaje, terrorismo. Pero si ustedes se ponen a pensar, estimados colegas, revisen su constitución política, ¿cuál es la pena máxima que se le puede aplicar a una persona que ha cometido un delito como esto, como este, perdón? Algunos dirán la cadena perpetua, quizá. La constitución, ojo, si usted revisa la constitución, en la constitución indica la pena de muerte. Ojo, indica la pena de muerte, pero obviamente no se aplica, no se aplica. Y yo me recuerdo que esto lo estudié en la universidad. Habíamos, este, fue una clase interesante con mi profesor en ese momento, claro está, y él nos decía, pues, ¿no? La cadena la pena de muerte en el Perú no se puede aplicar por dos criterios. Uno, porque vulneraría y se apartaría a los tratados internacionales a los cuales el Perú está suscrito. Y dos, el hecho de que tener en consideración la pena de muerte en el Perú no es dable. ¿Por qué? Porque no existe un procedimiento como para poder aplicar esta pena. Y ustedes, si revisan el artículo 28 del Código Penal, indica los distintos tipos de pena. Pena privativa de libertad, pena restrictiva de libertad, pena limitativa de derechos, días multa, reparación civil, trabajo comunitario, pero no indica la pena de muerte. La que indica expresamente ello es la Constitución Política del Perú, pero no indica el procedimiento. ¿Cómo vamos a ejecutar a esta persona? ¿En una silla eléctrica? ¿Con, una, con un medicamento intravenoso? Lo sentamos en una silla y le hacemos cosquillas hasta que fallezca. O sea, no indica un procedimiento en sí, pero claro, está contemplada en la Constitución, obviamente, pero no es dable. Entonces, eh, la pena para el delito de terrorismo es pena privativa de libertad y puede variar según la gravedad del delito y las circunstancias de la comisión. La pena para la apología al terrorismo es pena privativa de libertad, si no me recuerdo, no menor de 6 años ni mayor de 12 años. El terrorismo urbano, por otro lado, claro está,
la figura del terrorismo urbano se sanciona con pena privativa de libertad no menor a 30 años. Y ustedes me preguntarán, oye, algunos ejemplos de actos terroristas. ¿Mm? Yo lo dije, que generen zozobra o terror a la población. Cometer delitos como extorsión, sicariato, con el fin de generar terror. Realizar actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad, la seguridad personales o contra el patrimonio. El, la participación, claro, la participación de un grupo de delictivo organizado en algunos casos en particular. Entonces, esta figura del terrorismo obviamente tiene que tener un fundamento bajo un aspecto económico, bajo un financiamiento. ¿Por qué? Porque, a ver, la figura del financiamiento en el Perú está tipificado como un delito, ¿cierto? Está tipificado como un delito en el artículo 4A del decreto legislativo 25475, que establece pues cierto procedimiento, ciertas penalidades para delitos de terrorismo, ¿no? La norma define como financiamiento del terrorismo a cualquier acción que pueda llegar a dar un apoyo económico, mediación o ayuda para poder financiar las actividades de grupos terroristas, ¿no? Entonces, el delito de financiamiento de terrorismo, uno, está tipificado en el decreto, perdón, en el decreto ley número 25475 y en el Código Penal a través del artículo 297, ¿cierto? ¿Qué nos indica? Oye, el financiamiento de terrorismo es un delito en donde cualquier persona, cualquier acción económica, ayuda o mediación con la única intención de poder financiar ciertas actividades o a ciertos grupos terroristas, será sancionado obviamente con pena privativa de libertad, ¿cierto? No menor de 15 años ni mayor de 20 años. Pero no solamente es un aporte, es decir, oye, este delito de financiamiento al terrorismo se da a través de dinero solamente. No. Si yo financio a un grupo terrorista para que pueda llegar a realizar ciertas acciones delictuosas, no solamente es a través de dinero, sino yo puedo, ojo, ¿puedo proporcionar dinero? Sí. Puedo proporcionar bienes, vehículos, armas, municiones, explosivos para fines de terrorismo, por supuesto. Y estaríamos hablando de qué? De un financiamiento hacia o a favor del terrorismo, ¿cierto? Entonces, existe un financiamiento no a través de un aspecto pecuniario, sino a través de bienes también, ¿cierto? Entonces, es por ello que el reclutamiento de personas para actos terroristas, especialmente a menores de edad, también es un delito con penas específicas, ojo. Y también se da pues para los del tipo penal de lavado de activos, ¿no? El delito de lavado de activos puede estar relacionado con el financiamiento de terrorismo. ¿Por qué el delito de lavado de activos puede estar relacionado con el financiamiento de terrorismo? ¿Por qué? Porque se trata de la ocultación, de esa máscara, ¿no? La máscara de fondos provenientes de actividades terroristas, ¿cierto? De actividades terroristas. Ahora, esta figura de del financiamiento terrorista obviamente involucra ciertos aspectos muy importantes porque ustedes saben que en el Perú pues la legislación antiterrorista ha sido uno de los cuerpos normativos más trajinados en los últimos tiempos, ¿cierto? En general podemos decir pues que las normas promulgadas que han salido son normas penales, son normas procesales, son normas de ejecución y de derecho premial, casi todos como promulgadas como normas especiales, ¿no? Tanto en el Código de Procedimientos Penales como en el nuevo Código del año 2004, perdón, como el Código del año 91 y posteriormente en el año 2004. Pero esta figura del terrorismo, como les indiqué, ha, ha podido llegar a generar cierta zozobra en la sociedad y a la fecha, obviamente, pues es un aspecto que hoy en día marca y está vinculada a la figura del crimen organizado también porque tiene ciertos aspectos en los cuales la ordenación moral imperativa afecta a la sociedad directamente. Ahora, volviendo a la figura del crimen organizado, miren, hay que tener en consideración de que el crimen organizado es amplio, ¿ya? Y
Incluso, pues por ahí hay algunas personas que vienen realizando ciertas estructuras de investigación, perdón, ciertas estructuras que lo colocan en la línea de investigación hasta producto de una tesis que podría llegar a generarse. Pero el crimen organizado en el Perú actualmente, ojo, en el Perú actualmente, representa en nuestros tiempos uno de los enemigos que introduce en la estructura social, ¿cierto? De tal forma que el origen de esto se produce en las mafias, ¿cierto? En las mafias internacionales. Y debido a su alto grado de organización y de especialización, estos se pueden llegar a desarrollar con una mente empresarial. Yo siempre he dicho, cuando hablamos de una organización criminal, es como si estuviéramos hablando de una empresa criminal. Ese es el crimen organizado. El crimen organizado es como una empresa criminal. La empresa tiene obviamente ciertos trabajadores, ¿cierto? Pero obviamente está bien estructurada, es sólida, se mantiene en el tiempo, sabe lo que quiere y lo que hace y lo que puede llegar a obtener. Entonces, estas empresas buscan un fin. Ese es el crimen organizado. Con una mente empresarial creando mercados ilegales para poder ofrecer qué cosa? Para poder ofertar incluso su producción de bienes, servicios también ilegales y que también originan la falta o la escasa regulación, como también la inoperancia e ineficacia del Estado, ¿cierto? Por otro lado, no es lo mismo hablar de crimen organizado que criminalidad organizada. La doctrina ha establecido que las definiciones de la criminalidad organizada tiene como núcleo esencial las características, que son determinar las fases, claro, las fases y las condiciones para su existencia. Obviamente, no se puede llegar a denominar una estructura dinámica en la que puede llegar a interactuar tres o más individuos vinculados a sus respectivos roles, ¿no? Que desempeñan. Criminalidad organizada. Es por ello que la criminalidad organizada presenta estructuras claro, organizadas, no uniformes, que está en una función de su origen, el número de sus integrantes, la naturaleza delictiva, que puede llegar a comprender de sus actividades ilícitas, y finalmente, pues, el grado de sofisticación que tiene por alcanzar. Es así que se puede encontrar organizaciones de gran nivel de jerarquización con su estructura vertical o con su estructura horizontal y con poder de gestión centralizada, como también estructuras flexibles. Es decir, existen distintos tipos de tipología al momento de poder hablar de una figura de criminalidad organizada. Por ejemplo, en Rusia, la criminalidad organizada existe en forma conjunta y directa. Es decir, con los mercados legítimos, debido a que se ha expandido por toda Europa. Y existen ahí, por ejemplo, no tengo de conocimiento si es que ya se le dice regiones o estados, pero en Rusia, ciertas organizaciones criminales están descentralizadas. Equipo A, equipo B, equipo C, equipo D. Estos equipos se componen, pero forman parte solamente de una organización criminal. Es decir, no existe un equipo que lidere ese mercado, sino existen ciertos equipos que forman parte de una organización criminal que, por ejemplo, se podría llegar a dedicar al TIP, pero forman parte de una organización estructurada de manera horizontal, no vertical. Porque cuando existe una organización criminal horizontal, significa que no hay un líder de por medio, sino que es una organización horizontal donde está contemplada y liderada por varias, está descentralizada, está liderada por ciertas personas que obviamente están comprendidas en distintos departamentos o en distintas regiones, en distintos estados, ¿cierto? Pero obviamente la figura del crimen organizado en el Perú, pues, eh, se ha ido, como les digo, innovando, se ha ido, no sé si mejorando a tal punto de que finalmente, pues, hoy en día también la figura del crimen organizado ha ido variando respecto a la tipología. A ver, permítame un minuto, ¿sí? Voy a ir por un vaso de agua. Muy bien, doctores, unos segundos, por favor. Ya el doctor nuevamente sigue con nosotros en sala de clase.
Si no te has matriculado aún a la sesión del día de hoy, la inversión es de 20 soles. Tendrás grabación, materiales de lectura y el certificado por 24 horas académicas. Tengan en cuenta, la certificación solamente lo está emitiendo el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete, ¿sí? Ahí les he dejado el número, el link donde se pueden comunicar, o si no, les voy a compartir el link del campus virtual donde pueden realizar la transferencia inmediatamente, ¿sí? Ahí está, les estoy dejando el link y te puedes matricular directo desde nuestro campus virtual, ¿ok? Esperamos unos segundos, ya el doctor está conectándose nuevamente con nosotros para continuar con la sesión. Para los que me estaban preguntando también por interno, la certificación se estará emitiendo el día sábado a partir de las 3 de la tarde. Se coordina desde el día sábado a las 3 de la tarde. La certificación es en físico, en digital, lo firma solamente el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete, ¿sí? Válidos para concurso público, privado y ascenso de jueces y fiscales. Muy bien, doctores. Igual si tienen alguna pregunta al finalizar la sesión, les estaré indicando, van a tener los materiales, no solamente es el PPT, sino materiales complementarios que refuerzan tu sesión de clase. ¿Sí? Muy bien. A ver, todo ok. Perfecto. Listo, doctor Luis. Le cedo el pase. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Bien, sí se me escucha, ¿no? Sí se me oye. Sí, doctor, sí se le escucha. Ya, perfecto. Gracias. Ya, miren, ya que estamos hablando del terrorismo y de la figura del crimen organizado, hay ciertos puntos a tener en consideración. Uno de ellos, claro está, es que a partir de los criterios que se han podido llegar a establecer, ojo, solamente quiero desarrollar los parámetros de los operadores de justicia que deben tener en cuenta para poder determinar, pues, si un grupo de personas han desarrollado ciertas actividades ilícitas y forman parte, o si son integrantes de una organización o una banda criminal, a fin de no poder confundirlas. Pero existe una gran cantidad, como yo les dije en un inicio, de ciertas definiciones que tratan de poder conceptualizar la figura de crimen organizado. Y como yo les dije, se conoce como crimen organizado o delincuencia que está organizada a cierta actividad que realiza un grupo de sujetos que se encuentran jerárquicamente organizados, que tienen la finalidad de poder cometer delitos graves para poder llegar a obtener un beneficio material o incluso un beneficio económico. En cada país, ojo, en cada país existen diversos grupos que desarrollan este tipo de acciones criminales, que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de la comunidad. Perfecto. Pero la figura de crimen organizado se encuentra comprendida en dos palabras. El sustantivo crimen, que es el género, y el adjetivo, que es la palabra organizado. Y obviamente remite a una diferencia específica, el significado del género para poder eludir a este tipo de figura de crimen organizado. Lo cierto es que el crimen organizado, como en la doctrina, antes que se pueda llegar a modificar el artículo 317 del Código Penal, tipificaba el delito, ojo, antes de la figura de crimen organizado en el Código Penal, teníamos la figura de asociación ilícita para delinquir. Es decir, no existía la figura de crimen organizado. Anteriormente existía la figura de asociación ilícita para delinquir. En ese entonces solíamos sostener pues que toda organización criminal era una asociación ilícita, pero no toda asociación ilícita, ojo, no toda asociación ilícita era una organización criminal. O sea, la primera necesidad de poder definir la delincuencia organizada tiene como punto de partida el hecho de poder, primero, a diferenciar una organización criminal de una simple asociación para poder delinquir. O sea, no es lo mismo hablar de una asociación que se dedique a delinquir que una organización criminal. Y obviamente algo más
que una simple agrupación de personas que se juntan para poder delinquir no es lo mismo que una organización que se dedica a, a estar conformada o estar sólida y poder denominarse como una organización que se dedica a delinquir. Entonces se trata de un grupo social con una cierta estructura y que sus miembros se organizan para la comisión de ciertas acciones delictivas, lavado de activos, trata de personas, eh, ¿cierto? Extorsión, etcétera, etcétera. Entonces, a diferencia pues, de esta delincuencia común, porque una cosa es una delincuencia común, como yo les dije, que en la mayoría de las ocasiones actúan en solitario, estos componentes estos componentes que integran una banda de delincuencia organizada deben actuar conforme a ciertos parámetros que ya están establecidos a las normas internas de una organización en cuanto a deberes, obligaciones e incluso una disciplina. En el año 2013, claro, en el año 2013 se promulgó la ley 30.077, ¿cierto? Que esta ley salió para poder combatir, entre comillas, el crimen organizado. Y esta ley 30.077 se apartó de la Convención de Palermo, ¿cierto? Y obviamente refiere a delitos que pueden llegar a cometer a través de una organización criminal. Es decir, a partir del año 2013, el Perú se alejó de la Convención de Palermo. La Convención de Palermo dijo, oye, el crimen organizado va a ser cometido por delitos graves que superen una pena privativa de libertad de 4 años. El Perú en el año 2013 dijo, un ratito, creo que estás equivocado. Lo que yo voy a hacer es, voy a considerar qué delitos son graves y voy a hacer un catálogo de delitos. Estos delitos pueden ser cometidos y pueden estar dentro de el crimen organizado. Entonces, bajo ese aspecto, claro está, en el año 2013, con esta nueva ley 30.077, se crea un catálogo de delitos. Obviamente ya no es bajo la pena que sea mayor a 4 años, mientras que una norma opta por establecer un catálogo de delitos, ¿no? Que se pueden cometer a través de una organización criminal. Entonces, debemos tener en cuenta de que la legislación, nuestra doctrina, la jurisprudencia, en años anteriores, habrían tratado de poder mantener una postura sólida respecto al crimen organizado. E incluso salió la Corte Suprema en el recurso de nulidad 828-2007, ¿cierto? En donde nos indica, oye, el concepto de organización necesariamente, ¿qué cosa implica? Necesariamente implica un programa de actuación con cierta permanencia, con cierta estructura jerárquica, con cierta estructura sólida, que a su vez permita la distribución de tareas mediante obviamente el reparto de papeles como tal organización. Entonces, este hecho generó al día siguiente la expedición de otros decretos a nivel nacional. Y obviamente es de suma importancia tener un concepto claro de la organización criminal y de sus componentes, porque de lo contrario, pues obviamente no podríamos o no sabríamos a qué se le denomina y obviamente bajo qué estamos luchando. Pero cuando hablamos de esa sensación, y ahí acá sí soy un poco más humano, soy un poco más humano porque, a ver, la sensación de inseguridad que actualmente se vive en nuestro país se debe a dos fenómenos, ¿ya? Escuchen bien, ¿ah? Miren, si existe inseguridad en el país y es algo que no lo vamos a solucionar pues cambiando de ministro a ministro, no, no, no es algo que se soluciona así. Nuestro país vive una sensación de inseguridad por dos motivos o por dos fenómenos delincuenciales. La delincuencia convencional, como, conocida como delincuencia común, y la delincuencia organizada. Entonces, como tenemos dos tipos de delincuencia, convencional y delincuencia organizada, entonces, frente a este panorama, el congresista, el legislador nacional, ha emitido una serie de normas de carácter penal, de carácter procesal penal y de carácter de ejecución penal. Entre ellas, la famosa ley 30.077, ley contra el crimen organizado, ¿cierto? Perfecto. Que entró en vigencia puesta en el año 2014, listo, un año después. La demora de la aplicación de esta nueva ley, ¿saben por qué se dio? Por la falta de recursos de los operadores de justicia. Es decir, la ley 30.077 salió en el año 2013 y demoró entrar en vigencia en el año 2014
por la falta de recursos de los operadores de justicia. Y es por eso que en el año 2016 se creó el decreto legislativo 1244, mediante el cual, ¿qué se hizo? Se modificó el artículo 317 del Código Penal. ¿Qué decía el artículo 317 del Código Penal? El artículo 317 tipificaba el tipo penal o el delito de asociación ilícita. Sacaron eso del Código Penal y entró en su reemplazo el delito de organización criminal. Entonces, esto en cumplimiento pues a ciertos compromisos que habían adquirido por el Estado porque se había asociado a la Convención de Palermo en el año 2000, y dijeron, bueno, oye, vamos a luchar contra la criminalidad organizada y se tiene que elaborar ciertas estrategias que son diferentes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo enfrentarse a hechos de origen convencional, es decir, delincuencia convencional, que delincuencia organizada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque las organizaciones criminales, para poder luchar contra las organizaciones criminales, se constituyen, y que son empresas del crimen, hay que luchar contra ello con la policía, con los operadores de justicia, con la fiscalía, y estos tienen que hacer el uso de las técnicas especiales de investigación que están establecidas en la nueva legislación. Por ejemplo, doctor, ¿cuáles son las técnicas especiales de investigación? A ver, la intercepción, perdón, la interceptación de las comunicaciones, los agentes encubiertos, los agentes especiales, las remesas controladas, la óbice, entre otros. Claro, sin dejar de lado al procedimiento especial de colaboración eficaz, ¿cierto? La colaboración eficaz, pues, también es una técnica especial de investigación. ¿Por qué? Porque a través de una colaboración eficaz, agarramos a un delincuente, sacamos información valiosa, la corroboramos y la utilizamos en un proceso penal, ¿cierto? Entonces, estas técnicas especiales de investigación han sido creadas con la única finalidad de poder luchar contra la delincuencia organizada, ¿cierto? No contra la delincuencia convencional. Entonces, la criminalidad organizada en el mundo, no solamente en el Perú, está asociada a delitos como el TIT, como el tráfico ilícito de drogas, como el tráfico de armas, el tráfico de inmigrantes, la trata de personas, la minería ilegal, la extorsión, entre otros. Y el Perú, ojo, el Perú no es ajeno a estas acciones delictivas. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha subido el índice o se han acrecentado los grupos organizados que incluso incursionan en delitos como extorsión, ¿no? Que es el delito, pues, que hoy en día está de moda en el Perú. El tráfico de terrenos, por ejemplo, ¿no? De corre bala. La minería ilegal, por ejemplo, el caso más sonado que ahora tenemos es en Patás, ¿no? El loco cuchillo, que lo agarraron en Colombia, hace poquito nomás. Los delitos contra el medio ambiente. Y sobre todo, ojo, sobre todo, los delitos de qué? De corrupción, ¿cierto? Los delitos de corrupción, por supuesto, los delitos de corrupción. Entonces, toda organización criminal sí o sí va a poder llegar a fomentar el fenómeno de la corrupción, el cual es, ojo, y siempre lo he dicho, que día a día en el Estado, en todos sus estamentos. Nosotros, después de la experiencia de la red criminal encabezada por, no sé si ustedes sabrán o serán de la época de Vladimiro Montesinos, ¿no? Los Vladimireos, ojo, después de esa experiencia de Vladimiro Montesinos, nosotros creímos cerros de, de dólares, ¿no? Cerros de dólares, en una mesa, ¿cierto? Y nosotros creímos haber aprendido una lección sobre la corrupción. Sin embargo, la realidad es que ojo, la realidad nos ha demostrado una vez más
que ello no es así. ¿Por qué? Porque actualmente nos enfrentamos a otro tipo de corrupción de Estado, como el Fujimorato, por ejemplo. Ahora enfrentamos una corrupción diseñada para empresas criminales. ¿Empresas criminales? Sí. Ejemplo, Odebrecht. ¿Cuál era el objetivo de Odebrecht? Odebrecht, copar todas las grandes licitaciones. ¿No es así? Claro, obviamente. ¿Para qué? Para lograr su objetivo. ¿Cierto? Para lograr su objetivo. Y esta empresa constructora de Brasil no solamente corrompía, pues no solamente les chancaba las manos a las autoridades de turno, sino que también se dio el lujo, ojo, se dio el lujo de poder financiar las campañas políticas para poder asegurar las futuras obras en los próximos gobiernos. Oye Toledo, oye Keiko, en el caso de que tú ganes, vamos a trabajar en un futuro juntos. Y como las cabecillas de esta organización no estaban seguros de quiénes ganarían las elecciones, entonces se lanzaba Toledo, se lanzaba Alan García, se lanzaba Keiko Fujimori, Pedro Castillo, todos se lanzaban, entonces, oye, hay que darles a todos un incentivo económico. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de quién va a ganar las próximas elecciones, entonces hay que financiar a todos los candidatos. Entonces, lo que debemos comprender es que, primero, la corrupción no solamente es estatal, ¿cierto? Sino ahora nos enfrentamos a una corrupción diseñada por empresas criminales. Y lo que debemos comprender es que las empresas criminales se crean para poder perdurar en el tiempo. No solamente dicen, no, vamos a trabajar de tal año y después cerramos. No, se mantienen en el tiempo. Y ojo, estas empresas criminales tienen toda una estructura organizacional. Son sus principales características. Entonces, para poder desarticularizar, para poder capturar a esta organización criminal, tenemos que hacer el uso de las técnicas especiales de investigación. Pero, claro está, siempre hay un pero, lamentablemente, la mayoría de los operadores de la justicia no están capacitados para poder utilizar, obviamente, las técnicas especiales de investigación. Tanto la fiscalía como la policía no están capacitadas para poder utilizar las técnicas especiales de investigación, ya que tanto a nivel policial como a nivel del Ministerio Público, siempre se ha pensado que estas técnicas, ojo, la policía junto con la fiscalía, mayormente, obviamente no todos comprenden qué es la remesa, qué es la óbice, qué es infiltrar a un agente especial o un agente encubierto. ¿Saben por qué? Porque la fiscalía junto con la policía siempre han pensado que estas técnicas solo se utilizan para poder combatir el TIT, el tráfico ilícito de drogas, lo cual no es verdad, no es así. Estas técnicas se deben utilizar para poder combatir la criminalidad organizada, ¿cierto? Pero en la actualidad, ojo, escuchen bien, ¿ah? En la actualidad, solamente los fiscales de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada y los fiscales antidrogas se encuentran capacitados para poder utilizar las técnicas especiales de investigación. Los demás fiscales no, ¿sí? Los fiscales especializados contra crimen organizado y los fiscales antidrogas están capacitados para usarlas. Entonces, ustedes dense cuenta que nosotros debemos capacitar a los otros operadores de justicia, como los fiscales anticorrupción, como los fiscales que ven tema de lavado de activos, entre otros fiscales, para que sepan las técnicas especiales de investigación. Y igual pasa con la policía. Situación similar es lo que sucede dentro de la Policía Nacional. ¿Por qué? En el personal, por ejemplo, ojo, yo tengo muy buenos amigos policías, ¿no? No es que yo esté en contra de la policía. Yo tengo colegas que son abogados y policías y son muy buenos. Pero lo que sucede dentro de la Policía Nacional, ya que el personal, por ejemplo, de la Dirandro, de la policía, es la única unidad que está altamente capacitada para el uso de estas técnicas especiales de investigación. La Dirandro. Entonces, resulta necesario capacitar al personal policial de las otras direcciones para que
sepan aplicar las técnicas especiales de investigación. ¿Por qué? Porque la adecuada capacitación de los operadores de justicia sobre las técnicas especiales de investigación es importante, es fundamental, es fundamental. ¿Para qué? Para poder desarticulizar una organización criminal. ¿Sabe por qué? Porque en el Perú, en nuestro país, las organizaciones criminales han ido evolucionando, ¿ah? Y ya no se quedan solamente con lo que han aprendido. Las organizaciones criminales han ido evolucionando tanto en su estructura organizativa como en cuanto al uso de la violencia, con la finalidad de poder garantizar el resultado de sus actividades ilícitas. Ya no es la época, pues, de los patrones del narcotráfico, como de los 80, como de los 90. Ahora, estas mafias se organizan en clanes familiares. Doctor, ejemplo de ellos son los casos Quispe Palomino en el Brain. Habrán escuchado, ¿no? Quispe Palomino en el Brain, que han mutado sus actividades terroristas por las de tráfico ilícito de drogas. O sea, ¿a qué quieres llegar, Luis? A lo que yo quiero llegar es que hay organizaciones criminales que, por ejemplo, se dedican a la droga, pero ya no solamente se dedican a la droga, sino no se dedican a lavar dinero, sino se dedican a tener ciertos contactos a los congresistas, a tener ciertos testaferros, o sea, van evolucionando, van mejorando, y obviamente la policía y la fiscalía, de igual forma, ¿cierto? Tienen el deber. ¿Por qué? Porque en el Perú, colegas, en el Perú, escuchen bien, ¿ah? En el Perú no existe el narcoterrorismo en la zona del Brain. Lo que predomina es el negocio de las drogas. Si no entendemos eso, jamás lo vamos a derrotar. Las nuevas tendencias criminales que han aparecido en nuestro país, la calientita, lo calientito, no están vinculadas a las drogas, sino a los delitos de extorsión, a los delitos de tráfico de terrenos, a la minería ilegal, a los delitos contra el medio ambiente, al tráfico de migrantes. Por ejemplo, el tráfico de migrantes, este delito y de todas las actividades criminales vinculadas a la trata de personas y a todo tipo de explotación humana, se debe a la descontrolada migración de ciudadanos venezolanos, sin que las autoridades se encuentren en una estrategia para poder enfrentar este flagelo. ¿Cierto? Entonces, primero, respecto a los delitos extorsivos, extorsivos, ¿m? Miren, ¿ah? Los delitos extorsivos, encontramos que las organizaciones criminales se han sabido aprovechar de las flexibilidades del Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para poder crear incluso ciertos sindicatos de construcción civil. ¿Por qué? Porque han creado estos sin cumplir con los criterios y requisitos para poder constituirse como tales. ¿Cierto? Y estos están apareciendo desde la franja costera del Perú, desde Tumbes hasta Arequipa. ¿Mm? ¿Por qué? Porque estas organizaciones lo que hacen, usan estructuras criminales y cobran cupos para dejarlos trabajar. Las modalidades que usan estas estructuras criminales pueden ser el cobro de una cuota sindical, que significa que les exigen a las empresas un número de plazas de sus miembros, pero obviamente los cuales obviamente es como si no trabajan, pero les pagan. Y en este caso el empresario les paga su sueldo puntualmente, el cobro para dar seguridad a la obra, porque si no pagan ese cupo, obviamente no les dejan trabajar. O le mandan una nota ahí en su puerta, le dejan pegado en la pared y al día siguiente, avisado estás, ¿quieres paso? ¿Quieres? Tú escoges, plato o plomo, ¿cierto? Y obviamente mandan fotos de sus hijos, mandan fotos de las víctimas, cómo las secuestran, cómo amenazan directamente a su familia. ¿Para qué? Para lograr atemorizarlos y así lograr sus objetivos criminales. Miren, colegas, miren, en las ciudades de Chiclayo, en las ciudades de Trujillo, Chiclayo y Trujillo, las organizaciones criminales venían aplicando la modalidad de cobro de cupos, ¿cierto? No me van a dejar mentir ahí. En Chiclayo y en Trujillo, las organizaciones criminales venían aplicando la modalidad de cobro de cupos, ¿cierto? Y obviamente lo aplicaban ¿cómo se llama? Lo aplicaban pues
en- para darle seguridad a los empresarios vinculados al transporte urbano, ¿cierto? O sea, a los transportistas, pues le cobraban cupo a los transportistas, cobraban cupo a las empresas, a las asociaciones de taxistas, a los colectiveros, les cobraban cupo a los mototaxistas, a los mototaxistas también, para que no les roben sus vehículos, decían ellos. Oye, te voy a cobrar cupo porque hoy en día en Trujillo, en Chiclayo, están robando vehículos. Entonces nosotros nos vamos a encargar de cuidarte. Cuando ellos mismos les robaban los vehículos si es que no pagaban los cupos. Entonces, el pago debía realizarse puntualmente. ¿Por qué? Porque de lo contrario sus vehículos eran robados o eran siniestrados. ¿Ah? Entonces, esta modalidad delictiva, ojo, esta modalidad delictiva se extendió a otras zonas del país, como Chimbote, como Barranca. Sin embargo, gracias a la labor de la Policía Nacional del Perú y las Fiscalías contra el Crimen Organizado, esta actividad delincuencial se fue controlando poco a poco. Pero obviamente hoy en día en Lima se ha perjudicado también. No significa que obviamente deje de ser una realidad problemática, ¿cierto? Pero, ojo, otro punto. Por ejemplo, el tráfico de terrenos o usurpación de terrenos es otro fenómeno criminal que se viene presentando con frecuencia en nuestro territorio. Acá las organizaciones criminales, para lograr la comisión de estos delitos, se asocian, se asocian, se unen. Claro, se asocian con una serie de, eh, con una serie incluso de funcionarios públicos. ¿Qué tienen que ver con los funcionarios públicos acá en la usurpación? Es que los funcionarios públicos valían para que puedan llegar a generar eso, ¿cierto? Entonces, en lo que respecta a este delito, por ejemplo, de usurpación, primero debemos comprender que el tráfico de terrenos se ven involucrados funcionarios públicos. ¿Funcionarios públicos? Sí. Hay personas que trabajan en los gobiernos locales, en las municipalidades, quienes son parte de estas organizaciones criminales y cuyo rol es facilitar los trámites administrativos para que se invadan y loticen los terrenos, incluso desalojados. Entonces, para ello, usan la violencia física o una serie de procesos judiciales o administrativos. Y utilizaban estos medios para poder apropiarse ilícitamente de los terrenos que posteriormente eran vendidos a terceras personas. Los verdaderos propietarios, de un momento a otro, se daban con la sorpresa de que su propiedad ya había sido vendida, incluso con documentos falsos. Entonces, delitos se viene dando con mayor frecuencia en la costa del sur de Lima. ¿Dónde, doctor? En Cañete, en Asia, en Chincha, en Paracas, en Pisco. ¿Por qué? Porque preferidos por estas organizaciones criminales. Sin embargo, en los dos últimos años, ciudades del oriente del Perú como Iquitos, como Pucallpa, como Chachapoyas, incluso se han visto afectadas por traficantes, ¿ah? Por traficantes de terrenos. Hay comunidades enteras que han sido desposeídas, retiradas de sus propiedades, y esto en complicidad con funcionarios públicos corruptos. ¿Por qué? Porque este tipo de actividades criminales están vinculadas directamente con ¿qué? Con actos de corrupción. Conforme lo hemos podido detectar casi todas las investigaciones que se han generado pues contra el crimen organizado. Entonces, la minería ilegal, otro problema también. Entonces, ese es otro problema. La minería ilegal. ¿Qué pasa con la minería ilegal? Que se inició en Madre de Dios y que se ha extendido, pues, ¿no? A otros lados de nuestro territorio, como Cusco, como Huancavelica, la Sierra de la Libertad, entre otros departamentos. Las organizaciones criminales también han
y que esta actividad, perdón, ilegal, ilícita, trae consigo a otras actividades ilegales como el tráfico ilegal de insumos, por ejemplo, los combustibles, el mercurio, y- e incluso también la trata de personas, específicamente también en la zona de Madre de Dios, donde ustedes se darán cuenta, pues, ¿no? De que incluso salió en los medios de comunicación, profesores abusaban sexualmente de las alumnas y nadie decía nada. Entonces, frente, frente al fenómeno delictual de trata de personas, el Estado sigue siendo sigue siguiendo, pues, ¿no? Sigue ciertos criterios, ciertos compromisos adquiridos a través de la Constitución de Palermo y su protocolo contra la trata de personas ha elaborado una serie de documentos multisectoriales, obviamente. Lamentablemente, pues, en los últimos años en el Perú, los gobiernos de turno, con la señora Dina Boluarte, lamentablemente nos deja en un periodo inestable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estamos sufriendo una crisis no solamente económica, sino cierta inseguridad que permite y genera cierta incertidumbre a través del cambio de ministros. No es bueno el hecho de que cambiemos de ministros, obviamente, pues, ¿no? Cada cierto tiempo porque genera cierta inestabilidad en el Perú. ¿Por qué? Porque uno, no se resuelve ni frena la delincuencia. ¿Por qué? Porque éstas se limitan a inventar tipos penales a que puedan llegar a generarse en el tiempo, puedan llegar a validarse y aumentar las penas y eliminar pues los beneficios penitenciarios para las circunstancias agravadas de cada tipo penal. Y dos, que la aplicación de este tipo de política criminal solo nos demuestra que nuestros gobernantes, ojo, nuestros gobernantes, ignoran cómo enfrentar a la criminalidad. ¿Por qué? Porque la forma en que están abordando el crimen no brinda los resultados esperados. Un ejemplo claro, pues, es el caso que se tipificó en el delito de feminicidio, la violencia contra la mujer, que ha ido aumentando considerablemente. Es decir, la creación de este tipo penal no ha reducido este fenómeno delictual, sino por el contrario, los casos de feminicidio aumentan día tras día y el Estado no ha encontrado una fórmula para poder frenar este caso. Y esto demuestra que el derecho penal no soluciona los problemas criminales. ¿Por qué? Porque solo aparece después de que alguien comete un delito, pero de ninguna forma actúa como una herramienta de prevención. Entonces, esta delincuencia convencional día tras día viene aumentando. ¿Por qué? Porque los ciudadanos vienen siendo víctimas de hurto, de robo con mayor frecuencia y los delincuentes son cada vez más violentos y por eso la delincuencia organizada se viene especializando con diferentes rubros. ¿Por qué? Porque existen estructuras criminales que se dedican únicamente al narcotráfico, a las extorsiones, a las tratas de personas, al tráfico de inmigrantes, al tráfico de armas, al tráfico de terrenos, a actividades delictivas específicas. Y respecto a la criminalidad y a la seguridad ciudadana, por ejemplo, el INEI nos ha presentado pues ciertos periodos alarmantes pues, a nivel nacional sobre hechos delictivos. Por ejemplo, más del 70% de hechos delictivos son por robo o intento de robo, ¿cierto? Entonces, es por ello que hoy en día el Perú está en cierta incertidumbre, eh, no solamente en un político, en un aspecto político, sino también, obviamente, bajo un aspecto político criminal, ¿cierto? Entonces, ya que estamos hablando de seguridad y con esto cierro, existen ciertos indicativos que nos demuestran que la percepción de inseguridad que tiene hoy en día el Perú, que tiene hoy en día nuestra sociedad, es porque el Estado no brinda una respuesta adecuada que le garantice una mediana seguridad diaria. Y obviamente la seguridad es un eje que depende exclusivamente de la Policía Nacional, sobre todo las comisarías. ¿Por qué? Porque en teoría, estas se encuentran más cerca de la ciudadanía. Sin embargo, en la realidad, no existe una autoridad más ausente que la policía. Claro está, ante este problema, ante la falta de la presencia policial en las calles, ¿qué hace el Ministerio Público? Perdón, ¿qué hace el Ministerio del Interior? Como el ente responsable de la seguridad en el Estado, debe revisar su estrategia y debe tomar acciones legales para hacer esta y cubrir cubrir a la población. Nos vemos en que todavía no estamos con el presupuesto y con la logística debidamente este, completa, nos dicen. Bueno, son ciertos aspectos problemáticos que vamos a generar hoy en día. Pero es así. O sea, eh, el crimen organizado, si bien es cierto, es una figura que abre distintas puertas
a varios tipos penales, ¿sí? A un catálogo de delitos, mejor dicho, pero finalmente pues es una realidad problemática que vamos a tener que afrontar día tras día y no me sorprendería que pueda llegar a evolucionar y que podamos llegar a poder controlar, siempre le digo, bajo una ordenación moral imperativa que está orientada o garantizada a lo que es la figura de- de la trata de personas, el lavado de activos, delitos de corrupción, entre otros tipos penales que ya están catalogados. Y obviamente con la ley 30.077 que se puede llegar a generar, dentro de ello obviamente esta figura que trata de poder controlar esto, ¿no? A ver, hay preguntas. A ver, voy a tratar de poder contestar algunas, ¿sí? El caso Patás, sí, el caso Patás es muy conocido, pues, ¿no? Ese es un caso en el cual eh, han podido secuestrar a 13 personas, si no me equivoco, a 13 personas y en donde estaban extorsionando a cierta empresa y finalmente pues acabaron con la vida de 13 miembros de una minería, La Poderosa, si no mal recuerdo, por los que la presidenta del Perú incluso declaró un toque de queda en la zona, pues, ¿no? Pero ese asesinato de 13 personas en esa mina de Patás, en el departamento de La Libertad, conmocionó a todo el Perú, pues, ¿no? Y puso incluso el relieve de la crisis de seguridad que sufre el país. ¿Por qué? Porque los cuerpos de esos 13 trabajadores fueron hallados, ¿ah? Con indicios de haber sido ejecutados a sangre fría. ¿Dónde? En un socavón, en una minería adentro, en una empresa, si no me equivoco, La Poderosa, si no me recuerdo que se llama. ¿Por qué? Porque obviamente la inseguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones que tiene la población y copa del debate político, ¿cierto? Entonces, a ver, yo los estoy leyendo. Dice, si existe el narcoterrorismo en la selva, claro, obviamente. A ver, las grabaciones, sí se escucha bien, ¿no? Me dicen, ¿se escucha bien? Sí, doctor, todo está bien. Ay, no sé si tienen alguna pregunta, porque... Sí, sí, doctor. En estos momentos vamos a ir a la ronda de preguntas. Ya saben, estimados colegas, si deseas matricularte a la sesión del día de hoy, la inversión es de 20 soles, tendré grabación, materiales de lectura y solamente ahí estoy dejando por el chat en cómo pueden ingresar al campus o si no, también en el link donde te puedes matricular directamente desde el campus virtual. ¿Sí? Muy bien, entonces las reglas de la sesión, ya saben, para la ronda de preguntas. Tienes que tener activo tu cámara, debidamente sentado y una pregunta por estudiante, en ningún caso particular. ¿Sí? Antoinette, muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Buenas noches, muchas gracias doctor por la clase, estuvo muy interesante y si bien es cierto, sí, acá en La Libertad, eh, por decirlo así, vivimos bajo una tensión constante, ¿no? Sobre las extorsiones, ¿no? Y también sobre el caso Patás que lo hemos vivido, bueno, particularmente lo hemos vivido desde el año pasado, aquí en La Libertad. No es la primera vez que sucede esto, lamentablemente ya en esta vez han habido muertes reconocidas, ¿no? Porque el año pasado también se mandó a tropas para Yapatas, pero obviamente hay ciertas cosas que pues no se llegan a comentar mucho. Mi pregunta sobre todo es, en este caso, en la primera sesión que hemos estado viendo sobre lo que son los cuellos blancos, ¿no? La corrupción dentro del mismo ministerio. Yo, por ejemplo, como bachiller, ¿qué se podría hacer o qué acción se debería tomar, ¿no? Sin que nosotros tengamos un hecho de, ¿cómo decirlo? Una represalia. Porque seamos honestos, la mayoría de esta gente que está haciendo estos actos, pues están Estimada coludidos, Antoinette, por ¿no? favor, directo a la pregunta, por favor, ¿sí? ¿Qué haría? O sea, en mi caso, ¿no? ¿Qué se podría hacer si yo, en una suposición, soy testigo de un acto de corrupción de una organización de cuellos blancos para yo verme protegida? Doctor Luis, su audio. Ya, sí, sí. Mire, bueno, para empezar, si una persona es testigo de un acto de corrupción, obviamente, y en muchos casos se debe, ¿no? Actuar, primero denunciar el hecho,
tienes el derecho y la facultad, en ciertos casos, y el deber de denunciar actos de corrupción ante la fiscalía o ante la comisaría, puedes acudir directamente a la página. Pero obviamente hay ciertas represalias en el momento de que pueda llegar a generar cierto temor, cierto pavor, cierto miedo de que una persona pueda llegar a generar eh, una afectación hacia su integridad o incluso hacia a sus familiares. Pero claro está, el hecho de poder interponer una denuncia, cualquier persona la puede hacer, teniendo en consideración de que hay ciertas denuncias que son anónimas. Una denuncia anónima indica que puede llegar a favorecer o nos pueden llegar a brindar ciertas medidas cautelares, no solamente a sus familiares, sino a la persona directamente que ha podido llegar a interponer la denuncia, teniendo en consideración que una ordenación moral imperativa prevalece una investigación, y más como en estos casos, cuellos blancos, puedan llegar a prevalecer eh, cierta investigación especial y no una investigación común. ¿Por qué? Porque obviamente la fiscalía se puede llegar a inhibir y mandarlo directamente a la fiscalía que está especializada en este tipo de delitos contra la corrupción. Pero obviamente el MINJUS, incluso los derechos humanos, cuentan con programas de protección al denunciante hoy en día, ¿no? De actos de corrupción y pueden pedir de cierta confidencialidad de por medio y medidas de seguridad si temes ciertas represalias para que no pongas en riesgo tu integridad por obtener pruebas o actuar con prudencia, obviamente, ¿no? Si se cuenta con documentos, con correos, con grabaciones, o se cuenta con testigos, y se intenta preservar, obviamente, ello, para poder fortalecer la investigación de por medio y se puede llegar a aportar un material probatorio que pueda llegar a aportar a la investigación. Muy bien, gracias, doctor. Tengo a Jairo, pero está con cámara apagada. Adelante, estimado Becker. Una pregunta. Gracias. Doctor, muy buenas noches con usted Buenas y noches. con cada uno de sus componentes. Una pregunta, doctor, ¿qué se podría hacer en este caso que la mayoría en estos momentos, como usted manifiesta, la mayoría de los comercios, las tiendas, están siendo extorsionados acá en Lima? Y como usted manifiesta, casi la mayoría de las personas no puede denunciar. ¿Por qué? Porque, como usted mismo manifestó, la mayoría del cuerpo policial no está corrupto. Y tú ni bien pones la denuncia en una comisaría y el delincuente ya se enteró. Muchas gracias. Claro, perfecto. Mire, ante una extorsión, claro, el camino lógico o jurídico principal es la denuncia penal, ¿no? Pero si esta no funciona o no hay una respuesta efectiva del Estado, aún existen otros mecanismos legales y acciones complementarias que pueden tomar para poder protegernos. Y obviamente, si ustedes revisan el artículo, si no mal recuerdo, 200 del Código Penal, nos indica, pues, no el delito de extorsión. Primer paso es el hecho de interponer una denuncia. Pero hay ciertos casos en los que ni siquiera vas a la comisaría y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pero no tienes cierta documentación como para que puedas llegar a acreditar que realmente eh, existe una extorsión de por medio. O no tienes mensajes de WhatsApp, o no tienes unas llamadas telefónicas que puedan llegar a generar ello. Si la denuncia no funciona, ¿qué se puede hacer jurídicamente? Buena pregunta. Primero, solicitar garantías personales. O sea, puedes acudir a la superfactura, superprefectura distrital, y pedir garantías personales por amenazas o incluso riesgos contra tu vida. No solamente contra tu persona, sino incluso contra tu familia. Y esta medida pues obliga a la policía a brindarte protección. Pero está. Eh, Segundo, legalmente se puede interponer una acción de habeas corpus preventivo. Es decir, el hecho de que si existe una amenaza real a tu libertad, a tu integridad o incluso a tu vida por parte de los extorsionadores y el Estado no responde, entonces se puede presentar una acción de habeas corpus preventivo ante el Poder Judicial y esto puede obligar pues al Estado a intervenir y darte una protección urgente, ¿no? Otra medida que se puede practicar, obviamente, es, ¿no? Ya no bajo un aspecto jurídico, es cambiar de número de celular, no dar cierta información personal, no ceder a ciertos pagos o chantajes. Esto puede fortalecer la extorsión y no garantizar tu seguridad, obviamente. Pero registrar y conservar todas las pruebas, las grabaciones, los mensajes, las llamadas, y hablar con un abogado para que pueda llegar a evaluar una defensa estratégica y pueda llegar a aportar e interponer una denuncia de manera adecuada para que sea aceptada y finalmente y siga siendo investigada. Bueno,
Muy bien, gracias doctor. Tengo a Jairo, pero como hice mención durante la clase a un participante que quizá ha estado recostado proyectando a otro lado de la cámara, lamentablemente se le apaga y no se la vuelve a prender. ¿Alguna pregunta adicional? Si tendrían, con mucho gusto estoy dándoles pase. Tengo a Elías, pero no tiene tampoco cámara activa, ¿sí? Tengo a Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas noches. Doctor Reader, ¿qué tal? Buenas noches, con su permiso. Doctor Paredes, nuevamente felicitarle por su excelente ponencia. Doctor, me cabe una duda en estos temas de seguridad ciudadana, como se indica. Si bien es cierto, cuando existen actos de extorsión, no se logra identificar al sujeto a quien se le va a imponer la denuncia. Y en este caso he visto los que Fiscalía, ¿no? Siempre en su requerimiento señala, ¿no? Contra los que resulten responsables. O sea, nunca se logra identificar al sujeto. Y mientras pasa eso, ya pues su vida peligra de la persona que denunció. ¿Qué pasaría en estos casos, doctor? Mira, es cierto. Tú sabes perfectamente que la fiscalía pues nos dice, oye, una persona, hemos recibido una denuncia en la comisaría. La policía ha puesto de conocimiento directamente a la fiscalía para que puedan llegar a aperturar una investigación en contra de X persona, es decir, contra los LQRR, es decir, contra los que resultan responsables penalmente. Y la fiscalía nos dice, oye, no hemos logrado todavía identificar a esta persona que probablemente podría extorsionar a esta persona. Es decir, oye, la investigación viene siendo progresiva y estamos en eso, ¿cierto? Si no se logra identificar a la persona que viene extorsionando, aún se pueden y deben tomar acciones legales y de protección. La falta de identificación no impide iniciar una investigación. ¿Qué hacer si no, por ejemplo, si no conocemos o no hemos logrado identificar a la extorsionadora? Primero, obviamente, debemos denunciar de todas formas. Aunque no sepas quién es esta persona, puedes presentar la denuncia indicando los medios por los que recibes las amenazas, las llamadas, los mensajes de textos, el WhatsApp, las redes sociales, los correos, etcétera. Y puedes acudir a la División de Secuestros y Extorsiones, es decir, la DIVISE, que es una unidad de la PNP, a la Fiscalía de turno, y obviamente puedes llegar a aportar todas las pruebas posibles para poder identificar a esta persona. Números de teléfono. Este número de teléfono corresponde a esta persona. Oye, pero en la vida, pues, esta persona va a ser bastante tonto para que pueda llegar a registrar un teléfono y pueda extorsionar directamente desde ese número. Pero son indicios que pueden llegar a rastrear la identificación de esta persona. Es decir, aunque no sepas quién es el autor, la policía y la fiscalía tienen las facultades legales para poder identificar al extorsionador. ¿Cómo así, doctor? No comprendo. Primero, el levantamiento del secreto de las comunicaciones con una orden del Poder Judicial, el rastreo de las llamadas o IPS, ¿cierto? En las intervenciones telefónicas, la óbice, el seguimiento digital en redes, en correos, en apps. Y eso obviamente se tramita dentro de la investigación, aún sin tener el nombre del sospechoso. Pero a lo largo de la investigación, como dijimos, es una investigación que viene siendo progresiva, podemos llegar a solicitar ciertas garantías personales para poder acudir a la superfactura y obviamente para poder asegurar que existe y evitar cierta interacción con el extorsionador, ¿no? Desde lo legal y obviamente desde lo práctico, claro está. Muy bien, Buena pregunta. sí, doctor. Y cerramos con Elías. Elías, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Sí, gracias al ponente, que está muy buena la capacitación. Quisiera hacer una pregunta y no solamente al ponente, sino a la clase, ¿no? Porque en realidad esto del crimen organizado me preocupa bastante. Ahora que Elías, por favor, una pregunta para darle pase a Gladys también. Sí, gracias. quisiera hacer la consulta al doctor Paredes indicando de que si en este caso ve con buen augurio el desarrollo del Código Procesal Penal respecto al incremento del delito de crimen organizado en el Perú, ¿ganaremos o perderemos? ¿Funciona o no funciona el código? Gracias. Ya, miren, si bien es cierto, nuestro código pues ha sido ya parchado, ¿no? Nuestro código no es nuevo. Tu pregunta es interesante, pero claro está, eh, nuestro proceso tiene distintas realidades problemáticas, ¿sí? Eh, Falta cierta sistematicidad, cierta coherencia en el Código Penal del año 2004, porque ha sufrido primero ciertas reformas parciales y muchas veces, obviamente, sin una técnica legislativa adecuada.
Y esto debido a que ha generado ciertas contradicciones internas entre artículos, redacciones confusas o ambiguas, a tal punto de que los congresistas han tenido que rectificarse incluso. Por ejemplo, los delitos contra la administración pública que han sido modificadas muchas veces, lo que genera cierta inseguridad jurídica. Pero en lo que respecta a la figura del crimen organizado, yo creo que como tenemos ciertos desfalanges, no solamente nos vamos a abocar a las reglas del Código del año 2004, sino a los distintos acuerdos plenarios, los distintos sentencias plenarias que pueden llegar a complementar un código parchado. Es decir, cualquier código, y no solamente en el Perú, tiene ciertos desbalances, ciertas bajas. Y es por eso que se recurre a la jurisprudencia, se recurre a la doctrina, se recurre obviamente a lo que puede llegar a aplicar nuestra ordenación moral imperativa, pero si es que podríamos llegar a vencer al crimen organizado, está en veremos. ¿Saben por qué? Porque depende de la capacidad, depende de la facultad y sobre todo del compromiso que puedan llegar a tener los operadores jurídicos. Primero, porque hoy en día el crimen organizado va un paso adelante, va un paso adelante. Y obviamente no significa de que, ya, entonces si el crimen va un paso adelante, nosotros tenemos que crear nuevos delitos para poder eh, ganarle al crimen. No, no, no. No se trata de que mientras el código penal sea más ancho, mejor va a estar la seguridad. No. No debe haber un incremento desproporcionado de penas. No debe haber una creación innecesaria de nuevos delitos. No debe haber una pérdida del principio de mínima intervención penal. Por ejemplo, se elevan penas sin sustento técnico para delitos mediáticos, violencia, corrupción, crimen organizado, debilitando criterios de qué? De proporcionalidad. Y a la fecha existen ciertos vacíos normativos y omisiones. ¿Ah? El Código Penal presenta ciertas zonas grises o lagunas con los delitos de odio, etcétera. Pero obviamente está en veremos, ¿no? Yo considero que depende de la plena capacidad de los operadores de justicia, sobre todo. Muchas gracias, doctor. Cerramos con Gladys. Gladys, por favor, una pregunta y cerramos contigo, ¿sí? Gracias. Gladys, ¿puedes activar tu audio? Nuevamente te doy pase. Sí, activas tu audio y si no, damos por culminado. Listo, Gladys. Adelante, por Buenas favor. noches. Buenas noches con todos. Mi inquietud es acerca del pago del curso. ¿Se podría realizar por Yape? Estimada Gladys, voy a omitir ese comentario. Listo, doctor. Entonces, doctor, muchísimas gracias por su disertación.